Primero quiero agradecer a todos los presentes y por supuesto en particular a los organizadores, a la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista, que encabeza Agustín Rossi y que tiene un grupo de compañeras y compañeros que han venido actuando desde el comienzo, desde hace tiempo, y que este Congreso no es una casualidad, sino que es el resultado de muchas reuniones que se han venido realizando periódicamente para conversar, para debatir, para ir interpretando algunos de los temas de defensa, que son temas obviamente de gran relevancia en estos tiempos. Así que primero eso. Yo voy a tratar de referirme a 3 o 4 puntos. No quiero hacer lo que se suele muchas veces hacer en estos casos, que es hacer la semblanza. Yo hice esto, pude hacer esto y no pude hacer esto otro. Y me parece que acá hay muchos de los colaboradores, así que varios saben bien qué hicimos y qué no hicimos, pero me parece que tenemos que poner el acento en otros puntos. El primero es que es raro para el que no conozca nuestra historia, que este sea el primer Congreso de Defensa del Partido Justicialista, que es un movimiento creado por un coronel en actividad y que fue producto de un movimiento militar y que dio además una serie de charlas, ya de coronel general, sobre defensa y que hablaba de un montón de cosas y que nos enseñó del concepto de la nación el armas que había tomado, y bueno, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué explica eso? Lo explica la historia argentina, con sus desencuentros. La historia argentina tiene demasiados desencuentros. Algunos bien fundados, otros quizás no tan bien fundados, pero tiene una voluntad de desarrollo, de independencia, de soberanía, que la ha acompañado con altos y bajos. Es obvio que hoy estamos en un bajo, pero que mayoritariamente tiene el apoyo de la sociedad. Así que, ¿por qué hacer un Congreso de Defensa? Bueno, porque es necesario, y más que necesario diría que es imprescindible. ¿Por qué imprescindible? Porque el propio peronismo lo requiere, porque hemos hecho una experiencia en estos 40 años de democracia de trabajo con las Fuerzas Armadas en distintos momentos, en distintos aspectos, un aspecto ligado a las consecuencias de la dictadura cívico-militar que vivimos y otros ya ligadas a la construcción de la democracia y del rol de las Fuerzas Armadas. Lo primero que quiero destacar es una cosa que parecería obvia, pero que da la impresión que para algunos no es tan obvia. La Argentina necesita y requiere Fuerzas Armadas y no requiere ni necesita algo menos que eso, que se transformen en guardias nacionales. Nosotros no aceptamos la doctrina de que la Argentina tiene cubierta su seguridad regional por una gran potencia y que por lo tanto no necesitamos tener un desarrollo autónomo propio e independiente de defensa. No, nosotros creemos que la Argentina, como parte de su soberanía, y la soberanía es quizás la palabra clave en este y en los próximos años que tenemos que discutir y conversar y cómo se aplica, tenemos que tener Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas capaces de ¿qué? Capaces de defender la soberanía nacional, la soberanía territorial, la independencia. El peronismo, ¿se acuerdan que tiene 3 banderas, no? La independencia económica, la soberanía política primero, en realidad me gusta a mí, porque sin soberanía política no se puede conseguir independencia económica. Y sin independencia económica
no hay justicia social posible. Entonces, si nosotros apuntamos a eso, tenemos que apuntar a tener una defensa acorde a ese objetivo. Y insisto en este punto, porque es un punto que está en debate. Es un punto que está en debate. Hay muchos sectores y muchos países, y países poderosos, el más poderoso de la región entre ellos, que creen que en realidad en América Latina las Fuerzas Armadas son un lujo innecesario, porque cuestan plata y porque no tienen o no van a tener la capacidad de defensa necesaria para enfrentar lo que serían grandes amenazas. Y por lo tanto tienen que coordinarse, subsumirse, aceptar que hay una protección regional estratégica y trabajar en realidad como auxiliares de las fuerzas de seguridad en una etapa en que ciertos delitos complejos han llevado a la creación de bandas criminales, de grupos que trascienden las fronteras territoriales, de organizaciones delictivas, de droga, de tráfico de distintos productos o personas, y algunos, si ustedes recuerdan la conferencia de defensa del año 2003, en esa conferencia en donde se planteó el concepto de la multidimensionalidad de la defensa y que lo aprobó la OEA, o ese señor el marco de la OEA, ahí se incorporaban muchos conceptos que a muchos sorprendieron que estuvieran dentro de defensa. Se incorporaba el problema de las migraciones como una cierta amenaza a la defensa. Se incorporaba el problema de los pueblos indígenas a los temas de defensa, se incorporaban los temas del medio ambiente y se incorporaban los temas de la pobreza, como todos temas que tenían que ser contemplados por defensa y seguridad, y de alguna manera subordinando defensa a seguridad. Nosotros en aquel entonces teníamos muy claro eso que ahora se quiere borrar con medidas del gobierno que están claramente fuera de la ley. Se quiere borrar esa defensa entre defensa y seguridad. Nosotros tuvimos 3 leyes que fueron artífices de la democracia. La ley de seguridad, la ley de defensa y la ley de inteligencia. Cada uno con un campo muy específico. Yo no digo que eso sea el mejor esquema del mundo. Digo que es el mejor esquema que encontramos en la sociedad argentina para aclarar zonas y para poder convivir en paz y realizando distintas tareas. Así que, vuelvo con eso, Argentina es un país que tiene que tener una defensa nacional. ¿Y qué significa una defensa nacional en el siglo XXI? Porque esa es una pregunta compleja. Hace 3 días, leí una nota en el diario Clarín del general Berredo, que es una nota que él, donde dice, bueno, hagámonos cargo, no podemos seguir hablando de cuántos, si mejorar es sumar más tanques o sumar más camiones, sino que tenemos que tener una visión mucho más global de los problemas de la defensa y combinarlos con toda la revolución científica, tecnológica y con todo lo que estamos viendo que se desarrolla en campos de batalla que están existiendo actualmente. Hay demasiados campos de batalla, ya lo decía el Papa Francisco en el año 14, estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos y él abogaba por la paz. Bueno, la paz nunca debiera ser más reclamada que ahora, pero esa paz debe basarse en la justicia, que es un viejo concepto, y además debe basarse en el respeto al derecho internacional, en el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, en el respeto a la soberanía y en la búsqueda de una normativa o de un sistema multilateral que
que respetemos todos. Porque hoy tenemos un sistema multilateral, pero el pequeño problema es que ese sistema multilateral está en buena medida caído. Caído porque hay partes que no funcionan, porque hay países poderosos que se retiran de organismos y porque la parálisis que en un rasgo de optimismo, cuando cayó el muro de Berlín, se pensaba que el mundo iba a andar bien y que se iba a poder... ¿Se acuerdan que había un señor que hablaba del fin de la historia? Todo estaba bien, iba a haber crecimiento perpetuo, iba a haber paz perpetua, y todo lo que había que hacer era tratar de conducir eso. Y eso fue lo que se practicó en parte bajo la hegemonía de los Estados Unidos, entonces el único hegemón, se convirtió en la década de las conferencias. ¿Se acuerdan? La primera conferencia fue la conferencia de la Tierra, ¿no? En Río de Janeiro, 1992. Yo ahí vi una cosa que creía que no iba a poder ver, que era a George Bush padre aplaudiendo a Fidel Castro, porque lo tenía delante, estaba sentado acá, el otro estaba en el atril, terminó el discurso y Bush hizo de cortesía, pero hizo un aplauso. Yo dije, esto yo creí que no lo iba a ver en la vida. O sea, parecía que se abría el mundo. En el 93 tuvo la conferencia de Viena de Derechos Humanos, en el 94 la de población en Egipto, en el 95 la de la mujer en Beijing, en fin, todo un ciclo de conferencias que aparentemente estaban encaminando. Bueno, todo eso se frustró. Se frustró y se frustró, si me permiten esta desviación, se frustró en el fracaso de la cumbre de 2001 en Sudáfrica. En Sudáfrica se frustra la cumbre contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Y esa cumbre, que no logró sacar un buen resultado, llevó a la renuncia de Mary Robinson, que era la alta comisionada de Naciones Unidas, que renunció por el fracaso de la cumbre, y los dos temas que llevaron al fracaso de la cumbre fueron el conflicto árabe-israelí o israelí-palestino y el tema de cómo valorar los siglos de esclavitud que había sufrido África. Así que cuando vemos cómo votó Argentina hace unas semanas, no nos sorprendamos. Ese tema ya estaba pendiente en el 2001. Bueno, lo cierto es que ahí se lanza el mundo unipolar. Estados Unidos trata de hacerlo ya no por las buenas, sino por la fuerza, y todo eso fracasa, digámoslo en términos político-económicos, con la crisis del 2008. La crisis del 2008 termina el sueño del neoliberalismo con hegemonía norteamericana y con una globalización sin fronteras, sin trabas y siempre en ascenso. Eso no sucedió. Debo destacar un aspecto que no he mencionado, que estoy hablando de política, y no he mencionado que por lo menos desde 1970 el mundo vive quizás uno de los periodos de transformación más acelerados de toda su historia. Estamos viviendo, eso también lo decía Francisco, no una época de cambio, sino un cambio de época. Un cambio de época que es tan poderoso como fue pasar de la Edad Media a la Revolución Industrial, pasando por el mercantilismo. Es decir, está cambiando la forma en que se produce, en que nos comunicamos, en que sentimos, en que obviamente trabajamos. Está cambiando todo. Y por primera vez en un mundo en donde la mayoría de la población es urbana, cosa que se dio hace muy pocos años. Entonces, ese mundo tiene una transformación enorme tecnológica y un proceso tecnológico y político que ha producido grandes cambios. El mayor cambio que ha producido es que se acabó el mundo, primero el mundo de posguerra bipolar, obvio, pero se acabó también el mundo unipolar, en lo político y en lo económico. Se acabó. Hay varias potencias que están en la punta tecnológica. Hoy la fábrica del mundo es China, no es Estados Unidos, ni es Europa. O sea, han aparecido nuevos
polos de desarrollo y de poder político y económico. No es el mundo del G2, como creen algunos, Estados Unidos y China. Hay muchos. Está Rusia, está la India, está Turquía, está Indonesia. Están muchos países que van surgiendo y que tienen una relevancia muy, muy grande. Y armar todo eso no es sencillo. Una de las respuestas que hemos visto, obviamente, ha sido la creación de los BRICS, al cual Argentina fue invitado a incorporarse, y este gobierno, en uno de los errores estratégicos más grandes que ha cometido, decidió rechazar. Me invitan, pero no voy. Ese fue el primer error estratégico. El segundo error estratégico fue destruir lo que ya no estaba bien, que es la integración regional. Porque en este mundo multipolar es obvio que va a haber distintos escenarios, distintas alianzas, distintos grados de acuerdo con distintos sectores, y son alianzas y movimientos flexibles, pero requieren sobre todo un anclaje regional. Requiere un anclaje regional. Y en la Argentina hemos, entre Macri y Milei, y algunas limitaciones nuestras, pero ellos han destruido la integración regional. Y ese es un problema que tenemos que recuperar. Entonces, tenemos un mundo multipolar, tenemos una necesidad de integración regional, que es otro error estratégico del gobierno de Milei, y el tercer error estratégico es obvio, la subordinación a los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Estos son tres errores estratégicos que ha cometido el gobierno de Milei y del cual nos va a costar recuperarnos. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina tiene una política tradicional de no alineamiento, de respeto al derecho, de búsqueda de la solución pacífica de las controversias y de buscar aliados en un mundo amplio, entre otras cosas, porque nosotros tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. Tenemos nuestras islas ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Y esa reivindicación nacional nosotros no la vamos a ceder nunca. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y yo quiero agradecer la presencia de los funcionarios de defensa de la Embajada China, porque nosotros con muchísima claridad agradecemos el apoyo chino al tema de Malvinas y tenemos muy en claro el apoyo a la existencia de una sola China. Una sola China. Nosotros partimos de que en ese escenario los temas de defensa han tenido grandes cambios. Grandes cambios que algunos ya venían. Por ejemplo, una cosa que sorprende en las guerras actuales son la virulencia de los ataques a la población civil, ¿no? Es decir, como si no pasara nada, Israel dice, se tiene que ir 1 millón de personas del sur del Líbano. Eso se llamaba ethnic cleansing. Y por los 10.000 personas que en Srebrenica los serbios sacaron y en general ejecutaron, hay un gran juicio internacional, y por esto del sur del Líbano nadie dice absolutamente nada. Pero digamos, el daño a la población y el ataque a la población civil como parte de la guerra se ha transformado en una cosa común. Ya había empezado, hay que recordarlo, en la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos en alfombra que se dieron en los últimos años de la guerra, y por supuesto con las 2 bombas atómicas. Es decir,
el modelo de guerra del siglo XVIII o mismo el siglo XIX o del siglo XX, de las trincheras donde están los soldados y la población espera para saber si han fallecido o no sus familiares, ha cambiado. Ahora el que está en el frente está a veces más preocupado por quienes están en la retaguardia, en las ciudades, porque las ciudades son víctimas de ataques muy... ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque todos sabemos que la guerra la ganan, o la pierden, mejor dicho, la pierden los que pierden la voluntad de combatir. Y la ganan los que persisten en esa voluntad. Y por eso es que existe ese concepto que se ha desarrollado mucho ahora en los últimos enfrentamientos de la guerra asimétrica. No es solo cuestión de ser el más poderoso técnicamente o el que tiene más volumen de armamento. Es cuestión de tener la convicción y el apoyo del propio pueblo acerca de la lucha que se va a emprender o que se está desarrollando. Y ese es el elemento central. Yo recuerdo una anécdota vieja ya, que es de la ofensiva del año Tet en Vietnam, 1968, comienzos del año 1968, cuando el jefe de las tropas norteamericanas tenía el desafortunado nombre de Westmoreland, que viene a ser más tierra para el oeste, digamos. No era el nombre adecuado para un señor que estaba invadiendo otro territorio. Pero ahí en el Tet, las tropas del Vietcong y las tropas de Vietnam del Norte realizan una gran ofensiva que toma barrios de Saigón, que toma prácticamente la ciudad imperial de Hue, que rodea Da Nang y que durante 2 semanas llevó una defensiva extraordinaria a las tropas norteamericanas. Terminado eso, se replegaron. Por supuesto, los vietnamitas tuvieron un costo altísimo en esa ofensiva. Y Westmoreland seguía diciendo hasta hace poco, antes de, creo que ya se murió, pero antes de morirse seguía diciendo, pero si nosotros ganamos la ofensiva del Tet. No, señor. Ganamos, decía él, porque tenía unos miles de muertos, mientras que los vietnamitas habían tenido decenas de miles. Pero lo que sucedió después del Tet es que Estados Unidos dice, se acaba esta guerra, vamos a negociar en París, terminamos, nos vamos. Entonces, ¿quién ganó esa batalla? La ganó Vietnam. ¿Por qué? Porque persistía en su voluntad de un gran sacrificio, pero en su voluntad de combatir. Bueno, me he ido un poco por el lado, pero quiero tener en claro muy 2 cosas. Una, es un tema muy importante para la Argentina, el tema de la defensa. Muy importante. ¿Por qué? Porque además estamos en una zona que va a adquirir mayor relieve estratégico en las próximas décadas que la que tuvo en el pasado. El Atlántico Sur, las islas del Atlántico Sur, entre ellas Malvinas, la Antártida, el Estrecho de Magallanes y el paso interoceánico, con sus consecuencias, con la extensión de la plataforma continental de 200 millas a 350 millas, con los nódulos minerales que están en el fondo marino, con los recursos del subsuelo marino más allá de las 200 millas, con los recursos renovables de la pesca, con ese tratado antártico que se mantiene y se mantiene hasta no sabemos cuánto. Y yo quiero recordarles a todos que la Argentina es el primer país que tuvo una base permanente en la Antártida. La tuvimos desde 1904 y la fundó el presidente Julio Roca. Desde entonces tenemos permanentemente una base en las Islas Orcadas al sur del paralelo 60. Y durante varias décadas fue la única base. Así que nosotros tenemos razones históricas, geográficas, geológicas y políticas para reclamar con fuerza nuestros derechos soberanos sobre la Antártida. Por eso somos un país reclamante. Pero en este mundo, si no avanzamos,
si no construimos más presencia, si no profundizamos la investigación científica, vamos a quedar retrasados. Y lo cierto es que la base Petrel, que iniciamos su recuperación en el último gobierno nuestro, hoy está paralizada y no terminada. Y es la base natural para llegar a la Antártida y para desembarcar. Lo mismo que la base integrada de Ushuaia, que no es una base integrada para hacer con otro país, era una base integrada para hacerla entre los nuestros, porque la Argentina, debemos reconocerlo, no tiene protección adecuada en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una isla, es decir, que no está conectada por tierra con la Argentina, y es una isla a la que hay que pasar por un estrecho de Magallanes que no tiene soberanía argentina y que hay que atravesar territorio de los hermanos chilenos para volver a ingresar al país. Eso es una debilidad estratégica que cualquier subteniente comprende. ¿Y qué puerto tenemos? Tenemos un puerto transcordillerano en Ushuaia. No tenemos un puerto de este lado de la cordillera que sería en Río Grande, que es el que favorecería el ingreso. No teníamos por supuesto el BIN 5, el heroico Batallón de Infantería de Marina 5. No teníamos un regimiento en Ushuaia, teníamos solo un distrito militar, ni una buena base de aviación. Es obvio que ese es el territorio que más tenemos que fortalecer, lo mismo que toda nuestra presencia en la Patagonia, con radares, con aviones, con controles que nos den una presencia efectiva en la zona. Y esto quiero destacarlo porque también se trata de la capacidad de disuasión. Nosotros no tenemos capacidad de disuasión frente al Reino Unido y tampoco tenemos aviones que puedan ser una amenaza para el Reino Unido. Los F-16 que hemos comprado, primero que todavía no vuelan y segundo que no son ninguna amenaza para el Reino Unido. Es decir, es una mala compra y un engaño decir que hemos recuperado nuestra capacidad frente al Reino Unido. Nosotros necesitamos disuasión para poder trabajar. Por último, porque ya me he extendido mucho y ya me están retando, no solo tenemos muchos recursos estratégicos como país, no solo en la costa, también en la cordillera, tenemos todos, sabemos, los minerales, bueno, todo eso. Todo eso vale en el siglo XXI. Valen los recursos naturales, valen la extensión territorial, el octavo país del mundo en extensión. Valen los alimentos, claro que valen. Pero vale también la ciencia y la tecnología. Y este gobierno la está destruyendo a pasos agigantados y voluntariamente. No es un error, es una forma de hacer perder relevancia y capacidad de autonomía y de decisión a nuestro país. Y lo que queda claro es que no solo tenemos que tener ciencia y tecnología, sino que tenemos que tener punta en ciencia y tecnología. Y eso solo lo podemos tener asociándonos con países, colaborando en forma colaborativa y haciendo una integración regional que nos permita desarrollar cadenas de valor entre los países vecinos y entre ese viejo Mercosur que requiere relanzarse completamente de nuevo si queremos tener una figuración en nuestro continente. Hay muchos temas que los dejo para otros, pero están los temas de la inteligencia artificial, están los temas de la física cuántica, están los temas de la robotización, están los temas de los controles para las transmisiones. Es decir, hay un conjunto de elementos de alta tecnología, pero eso no se va a solucionar con el señor Till y con Palantir. Con eso lo que vamos a ganar es la subordinación a los intereses de algunas, ni siquiera de los Estados Unidos, de algunas compañías que quieren imponer un sistema productivo donde ellos se beneficien y el pueblo se transforme en un esclavo de ellos. Quiero decirles que no lo vamos a permitir. Más temprano que tarde, la Argentina será un país
justo, libre y soberano, con una defensa de la que estemos orgullosos. Muchas gracias.